Egunon, saio hau publikoa da, erretearrek bertan adosten diren gaien berri izan dezaten grabatu eta publikoki zabalduko da. Ona, berturatutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena emoten dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar el conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas obtengan. Bueno, eguneko gai zerrendaren lehenengo puntua, expediente 2024-2020, 2784-2024, aurreko akten onespena, 2020 irailaren 10 eta urriaren 16. Juanra, Pues nada que hacer. Mónica, Josu. Vale, pues vamos a votar. Aldeko botoak. Vale. Bigarren puntua. Expediente 2970 2020, alabalegokio 2020ko ekitaldiko aurrekontu 3/2020, zenbakidun kreditu aldaketa onartzea, balio gabetzatikiko bajen modalitatean. Bueno, aquí tenemos una modificación de los créditos para compensar la pérdida de los ingresos de Udalkutxa, siguiendo la recomendación de la Diputación Foral de Vizcaya, que así lo solicita. Se entregan las modificaciones en cuenta y se solicita para que sean aprobadas por baja de anulación de créditos. Juanra. Sí, es que ricasco. Ollane. Bueno, es la directriz que marcan desde Diputaciones que hay que compensar esa caída de ingresos que tenemos por la bajada de aportaciones de Udalkutxa, que viene dado por la previsión de caída de recaudación. La cantidad que nos corresponde dar de baja son 872.638 euros. En el expediente están los informes de intervención y vienen también las partidas que se minoran o se dan de baja. Bueno, lo único, pues por adelantar, que este punto está relacionado con el punto 5, pues que nos obliga a hacer una modificación de créditos posterior para compensar una de las anulaciones. Nos han dicho que lo tenemos que hacer así, pues parece un poquito de perogrullo, pero bueno. Entonces ahí está el listado de las partidas que se dan de baja y bueno, nosotros vamos a votar a favor. Es que ricasco, Juanra, Mónica. Hacer un par de preguntillas porque me imagino que pues eso, estas partidas estaban pensadas o por lo menos en su gran mayoría a qué iban a ir destinadas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede pasar de 28.000 a 18.000 en la impresión de Zaya Info? O sea, quiero decir, ¿cuál es la reducción ahí? Al sacar con un ahorro de costos y luego ha habido números que no se han publicado. Vale. Entonces ahí hay un ahorro. Vale. Y el tema de las inversiones en infraestructuras de vías públicas, que se reducen unos 200.000 y pico, ¿qué es lo que ahí se va a vamos a ver, ahí lo que hacemos es, aquí se reducen y es en el punto 5, la modificación de crédito, hay una modificación, hay una haciendo cuenta de modificación de créditos, en la cual se vuelven a incorporar créditos para hacer las obras que tenemos previsto de aquí a final de año. Es de perogrullo, pero lo que nos han dicho, la indicación que nos han dado es que tenemos que dar de baja y volver a incorporar. Es una cuestión, supongo que será contable, lo que eso. Por eso en el punto 5 que hay una dación de cuenta de créditos, que es el alcalde quien da cuenta que es competencia de alcaldía, esa modificación de créditos, porque no llega al 5%, pero bueno, la queríamos traer aquí y dar cuenta en la misma comisión y en el mismo pleno, pues porque se vuelven a incorporar créditos para realización de obras. Vale. Gehiagorik, Mónica? Vale, eskerrik asko, Josu. Vale. Bueno, pues kaketa egingo dugu, vamos a votar. Aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioa. Vale. Hirugarren puntua, expediente 2997/2020, alabalegokio udala enkarterrialde landa garapenerako elkarteari atxikitzeko onespena. Bueno, Enkarterrialde, que es la Asociación de Desarrollo Rural, y bueno, lo que es, como aparece, sería para la adhesión al día 1 de enero del 2021. Juanra.
nosotros vamos a votar a favor de la adhesión. Entendemos que en Carterriel es una asociación que está dedicada al desarrollo rural y en Zaya, salvo el núcleo de Mimetis, prácticamente todo el municipio tiene algún grado de ruralidad, por lo que entendemos que es necesario para el desarrollo de estas zonas participar de la asociación. Las ADRs son una herramienta para el desarrollo de las zonas rurales, como decíamos, y pensamos además que es una herramienta útil y que la vamos a utilizar. Es una asociación comarcal en la cual hay 12 ayuntamientos, están todos los de la comarca, salvo Zaya, y además entendemos que Zaya debe participar en aquellas asociaciones comarcales en las que participen los ayuntamientos. Es una forma de fortalecer a la comarca y también es una forma de fortalecer a Zaya. Además, el borrador de la Ley de Desarrollo Rural, que se va a tramitar en el Parlamento Vasco, lo que nos transmiten es que el espíritu que tiene es el de fortalecer a las ADRs. El Ayuntamiento pretende ser también un referente en desarrollo rural, pues porque una gran parte de nuestro municipio tiene esa catalogación y para ello entendemos que es necesario participar. Se nos abren además otras vías para participar en proyectos supracomarcales e incluso europeos. Y como decía, por todo ello vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Juanra. Mónica. Bueno, en su momento decidimos salir de este organismo y no ha cambiado nada que nos haga variar en esta postura. Entonces, evidentemente, pues no vamos a votar a favor de la adhesión a Carterreal. Le creemos que sí es muy importante el impulso del desarrollo rural, pero bueno, hay instituciones públicas como la Mancomunidad que pueden llevar a cabo esta función. Entonces, bueno, pues en principio nuestra postura sería esa. Sí que hay una cosa que me llama la atención, que en el informe de Secretaría recomienda la modificación de los estatutos de la asociación para que se establezcan sistemas de control y rendir. Luego en la propuesta de adhesión no aparece nada de esto. ¿Por algo en concreto? Por ninguna razón en especial. Evidentemente, si nosotros estamos a favor de mejorar todas aquellas instituciones o asociaciones en las que trabajemos, en las que estemos, y si hay que hacerlo, pues hay que hacerlo desde dentro. Entonces, en el momento que estemos dentro, pues trabajaremos para mejorar todo aquello que sea mejorable. Vale, eskerrik asko, Horik. Josu. Voy a votar a favor, pero en todo caso hay una cosa que me parece importantísima. Yo parto de una constatación, que es la degradación comarcal que sufre esta zona de Vizcaya. Eso es evidente, todo el mundo más o menos lo tiene constatado y en estos momentos la solución precisamente de esa situación de desventaja o de complicación que tiene la comarca para su desarrollo, pues creo que exige de todas, que todos los municipios de la comarca vayan más o menos juntos, que discutan lo que tengan que discutir, pero que se desarrollen su vida con una cierta unidad. No creo que nadie pueda pensar que el pertenecer a esta asociación sea perjudicial. Pudiera ser que no nos diera los resultados que todos esperamos y que todos queremos, pero nadie puede pensar que esto sea perjudicial. Y si no es perjudicial, es beneficioso. Todo lo que no es perjudicial es beneficioso. Y por otra parte, pues bueno, en el artículo 2 vienen los fines de la asociación. Por lo tanto, lo que eso puede suponer para todos los que estén en esa asociación. Y creo, no voy ahora a revisar uno por uno, pero vienen pues en ese buenismo de todas las propuestas de este tipo, vienen hasta la J, hasta la letra J. Bueno, yo admito que haya 3 o 4 letras que las pasen muy negras para poderse desarrollar. Eso es evidente, que cuando se hace una cosa de máximos hay una parte importante que puede fracasar. Ahora, desde luego que no va a fracasar todo y que además creo que tenemos la obligación de estar a bien principalmente con los que están más cerca
para aunar fuerzas y además con los que están igual de necesitados que nosotros. Nosotros no somos los guapos de la película. Nosotros estamos pasándolas igual de putas, igual que las están pasando el resto de pueblos de encartaciones. Y tenemos que echarles una mano y dejarles que nos echen una mano a nosotros. Eskerrik asko, Josu. Bale, bozkaketa egingo dugu. Aldeko botoak, a favor. Kontrakoak. Vale. Laugarren puntua, expediente 1013-2019 ala balegokio Bizkaitik Fundazioaren elkarreraginkortasun hitzarmena sinatzeko onespena. Esto es el convenio para adherirse a la interoperabilidad de la Fundación Bizkaitik. Juanra. Eskerrik asko, Jane. Se trata de aprobar la adhesión al convenio de interoperabilidad con Bizkaiti, que nos facilitará el acceder a datos de otras administraciones. Bueno, en el informe técnico dice ¿no? que evita a la ciudadanía de Zalla los inconvenientes y costes de solicitar certificados o cualquier otro documento necesarios para la tramitación de un expediente municipal o extramunicipal, que permitirá que el Ayuntamiento y la Diputación interactúen electrónicamente para verificar los datos que se requieren para la tramitación solicitada, sin que la persona solicitante tenga que intervenir, la reducción de los plazos de tramitación al sustituir procedimientos con intervención humana por verificaciones electrónicas de realización prácticamente instantánea, el cumplimiento de la normativa que establece el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos y a no presentar aquellos documentos que ya se encuentren en poder de las administraciones, ahorros de costos en papel y medios de impresión, reducción de riesgos de pérdida o extravío de documentos en papel, reducción de atenciones presenciales de escasa entidad, caso de certificado de empadronamiento solicitados por otras administraciones, etc. Se viene trabajando hasta ahora con el Ministerio de Administraciones Públicas, pero este sistema permite además pues, ser cesionarios de los datos de padrón o acceder a datos fiscales, con lo cual se evitarían trámites y papeleos a los vecinos. En el mismo se firma el anexo 4 que permite una transición ordenada y tranquila pues para no tener problemas pues con el Ministerio de Administraciones Públicas. Nosotros vamos a votar a favor. Esker mila, Juanra. Mónica. No, bueno, ahora nos vamos a abstener. Vale, Josu. Sí, a favor, pues casi por lo mismo que la vez anterior. Yo creo que es muy útil para el ayuntamiento esto. Eskerrik asko, Josu. Bozkaketa egingo dugu, vamos a proceder a votar. Aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioa. Vale, bosgarren puntua, alkatearen dekretu bidez onetsitako 2020 zenbakiko kreditu aldaketaren berri emotea. 2020ko ekitaldiko aurrekontuarena kreditu gehigarrien modalitatean. Este punto viene a colación del punto número 2 del orden del día que acaba de explicar Juanra. Bueno, es lo que había comentado antes y está relacionado con el punto número 2. Hay que hacer una modificación de crédito con cargo al remanente que sería necesaria para la partida 3.1533 60.101, que es volver a habilitar crédito suficiente para llevar a cabo las actuaciones que se harán este año 2020. Esa partida que se realiza en este año, pues bueno, es raro, es lo que decía antes, pues me parece una incongruencia, ¿no? Acabamos de dar de baja crédito para volverlo a incorporar, pero bueno, nos han dicho que era así, que lo teníamos que hacer así, por eso es competencia de alcaldía, esto solamente es una dación de cuenta, pero queríamos traerlo en la misma comisión para dar cuenta también en el pleno. Simplemente era eso. Eskerrik asko, Juanra. Mónica. Josu. Vale. Seigarren puntua, eskariak eta galderak, ruegos y preguntas. Mónica. Josu. Ez. Vale, eguneko gai zerrendan puntu gehiagorik ez daudenez, bukatutzat emango dugu saioa. Damos por finalizada la sesión. Gracias.